Assalamu alaikum warahmatullah. Bueno, me llega el mensaje de un hermano que dice así: Assalamu alaikum, hermano Umar. Si Allah subhanahu wa ta'ala es insondable, que nada de lo que hay en toda la creación se le asemeja, no tiene forma y está más allá de lo que se le atribuye, ¿por qué en el Corán habla de sí mismo como si tuviera sentimientos como la ira, el descontento, la misericordia o la compasión? Tal y como yo percibo a Allah subhanahu wa ta'ala, es algo que es inmutable, que no cambia, siendo una unidad donde absolutamente todo está incluido. Cuando en el Corán menciona que fuimos descendidos por pares, yo lo interpreto como que todo fue creado con sus respectivos extremos, lo que podría verse gráficamente en el yin y el yang. Y Allah subhanahu wa ta'ala estaría por encima de toda dualidad, pues Él es Ahad, el uno, la unidad. Si es cierto que tengo momentos de iluminación y siento el Rahma llenándome, pero aún no entiendo el por qué atribuirle sentimientos e incluirle en esa dualidad a Allah. Astaghfirullah. El ejemplo de lo que digo está en el versículo 7 de Sura Al-Fatiha, que habla de los que han incurrido en la ira de Allah. Me gustaría que hablase de dicho versículo de Al-Fatiha, del número 7. Aunque si hablas de la sura completa sería maravilloso, para intentar comprender mejor el hecho de que Allah subhanahu wa ta'ala sienta misericordia, compasión y al mismo tiempo ira. Un fuerte abrazo, mi querido hermano. Otro para ti, Barakallahu Fik. Un mensaje muy interesante el tuyo, mashallah, hermano. Vamos a analizarlo despacito. Dices que, claro, Allah no se asemeja con nada de la creación y que está más allá de lo que se le atribuye. Perfecto. ¿Por qué el Corán habla de que tiene sentimientos como la ira, el descontento, la misericordia o la compasión? Hermano, el Corán no dice eso. El Corán nos da atributos de Allah, pero no los podemos interpretar como si fuesen sentimientos o virtudes de los que nosotros tenemos. No se puede. Precisamente por lo que tú estás señalando, que Él está más allá de lo que le atribuimos, incluso de la atribución de estos atributos de cualquier cosa que tenga que ver con Allah. No podemos ni imaginarlo. Como decía Ibn Arabi, cualquier imagen o concepto que uno se haga de Allah es una imaginación suya. Allah está por encima de todo lo que le atribuyen, desde luego. Claro que los seres humanos podemos, dentro de lo humanamente posible, aquellos atributos que nos señala Allah, podemos hacerlos nuestros. Si nos dice Allah es misericordioso, Allah es perdonador, Allah es compasivo, Allah es el dador de paz. Todo esto nosotros podemos, a través del cumplimiento de los preceptos coránicos, podemos hacerlo nuestro. Pero esto no significa que debamos darle este sentido cuando aplicamos o pensamos estos atributos en Allah. Mira, te voy a explicar una cosa. La materialización de los atributos de Allah se consigue a través del cumplimiento de los preceptos. Fíjate que los versículos, cada vez, o la mayoría de ellos, que aparece un precepto a cumplir, abajo termina diciendo y Allah es perdonador, o Allah es sabio, o Allah es conocedor, ¿verdad?
Entonces, si tú cumples el precepto que aparece en el pasaje o en el versículo, automáticamente vas a obtener aquel atributo o aquellos atributos que aparecen al final de cada versículo o pasaje. Esto es algo que mucha gente no tiene en cuenta, que se escapa, pero es una realidad. Cuando tú cumples un precepto, fíjate los atributos con los que acaba el versículo. Y al cumplir el precepto vas a estar adquiriendo automáticamente esos atributos. Pero, ¿por qué decimos que no podemos interpretarlos igual que los interpretaríamos cuando están relacionados con un ser humano? Pues por eso mismo que tú estás señalando que Él está por encima de cualquier dualidad y Él es la unidad absoluta. Esto se nos escapa a nosotros. Pero entonces, ¿por qué da la sensación o por qué se interpreta normalmente que Allah, por un lado, es misericordioso y por la otra siente ira? ¿Por qué? Pues por una mala, no solo traducción, sino interpretación del texto coránico, hermano. Fíjate una cosa. Me has dicho que analizara toda la Fatiha. Voy a hacerlo de una forma breve, pero voy a intentar que se entienda esto que estoy intentando explicar. Alhamdulillahi Rabbi. Bueno, vamos a empezar por el principio. Bismillahirrahmanirrahim. En el nombre de Allah, misericordioso, compasivo. Este Rahman y Rahim están compuestos con la misma raíz, que en árabe tiene el sentido básico de favorecer y también el sentido básico de dar el cuidado, el alimento y la seguridad, hacer el entorno adecuado para que algo se vaya desarrollando y acabe alcanzando su máximo desarrollo o potencial. Esto es lo que significa la raíz de Rahma en árabe. Entonces no tiene nada que ver con el concepto de misericordia que se le da en otras religiones o el que nosotros tenemos en castellano. Escuchar misericordia no tiene nada que ver con el Rahma en árabe. ¿Qué podemos hacer nuestra? La parte de favorecer, el sentido de favorecer, y el de cuidar y proteger también, pero en una medida muy limitada. De cara a Allah, este Rahman y Rahim, que uno significa dar o permitir este proceso en situaciones de emergencia y el otro en situaciones de normalidad, esto es lo que significa Rahman y Rahim, pues esto, como ves, no tiene que ver con el concepto judío-cristiano de misericordia. Entonces, Bismillahirrahmanirrahim nos está diciendo que nos conectamos a Allah, quien permite este proceso. Claro, esto no significa que en la misericordia o en el rahma de Allah todo vaya a ser bueno, porque Allah te da cosas buenas y cosas malas para ir desarrollándote, para que tú puedas formarte y llegar a desarrollar tu máximo potencial. Entonces no es como un padre que tiene misericordia de su hijo y le da solo cosas buenas. No, le da cosas buenas y cosas malas para que desarrolle su carácter y acabe siendo una persona de provecho. Eso es lo que sería Rahma en árabe. Después dice Alhamdulillahi Rabbil Alamin, las alabanzas a el Señor de los mundos. Este Hamd, que normalmente se entiende como alabanzas a Allah, tiene el sentido básico en árabe de algo que al verlo te provoca una admiración tremenda y que te despierta a hacer el bien. No hay nada de lo que nosotros podamos crear que despierte el sentimiento de Hamd. Solo lo puede despertar los colores de los pájaros,
una visión de un paisaje, la contemplación del amanecer, estas cosas te recuerdan a Allah y te mueven algo por dentro. Esto es lo que significa hamd en árabe, en su sentido básico. Y después también, evidentemente, tiene el sentido de agradecer. Entonces, cuando después vemos el Rabbil Alamin, yo lo entiendo como el Señor de los conocimientos o del conocimiento absoluto, porque este es el sentido básico que tiene el término Elim. ¿Qué significa esto? Que ya tenemos que Allah es el que favorece y lleva un proceso para que nos desarrollemos y que todo el agradecimiento y toda la admiración, todo aquello que nos mueve a hacer el bien es gracias al Señor de todos los conocimientos. Luego a continuación dice Rahman y Rahim, vuelve otra vez a hablar de este proceso creado por Allah para nosotros. Y después aparece el Maliki Yawmiddin, que tiene varias interpretaciones, pero se puede entender como el dueño, el rey, el que tiene el poder en el momento de la verdad, o en el día del juicio, o en la orden, porque este din tiene el sentido básico de una orden. Entonces se puede entender como el Señor en el día del juicio y también como quien tiene el poder y ordena el precepto o la orden. Se puede entender de estas dos formas. Una para las cosas de este mundo y otra para el día de mañana en la otra vida. Después dice Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Solo a Él adoramos y solo en Él buscamos ayuda. Esto queda claro. Es la única parte de la Fatiha donde hay una súplica. Lo otro es todo admiración y recuerdo. Ahora me explico. El siguiente versículo dice Ihdina sirat al-mustaqim, dirígenos por el camino recto. Sirat al-ladina an'amta alayhim, el camino de los que has favorecido. ¿Quiénes ha favorecido? Todos los que han venido antes de nosotros, los profetas, la gente de Dios, todos los que han recibido el favor de Allah. Ghayril maghdubi alayhim waladhdallin, los que has favorecido y no de los que han caído en la ira y se han extraviado. Claro, aquí el problema es que desde siempre se ha entendido que se está hablando de tres grupos, los que Allah ha favorecido, los que han incurrido en la ira de Allah y los que se han extraviado. Pero en la lengua árabe, si tú te fijas en el verbo, ese verbo que se traduce como los que incurren, no está hablando de Allah, no aparece Allah en ningún lugar. Entonces la lectura correcta en árabe sería los que Allah ha favorecido y que no se dejan llevar por la ira ni se extravían. Este es el sentido que tiene en árabe el texto. ¿Por qué se ha entendido como tres grupos? Pues bueno, por culpa de la tradición. Claro, dicen musulmanes los primeros, judíos los segundos, cristianos los terceros. Pero si nos ceñimos a lo que dice el texto en árabe, Allah no aparece en esa fórmula, en ese último versículo, y no se está hablando de Allah en ningún momento. No se está hablando de que se incurren en la ira de Allah. Esto es una invención que no aparece en la lengua árabe. Entonces solo estamos viendo un solo grupo. Hay un autor, a ver si lo encuentro por aquí, que mencionó esto y en uno de sus trabajos del Corán, espérate un segundo a ver si lo encuentro, Abdel Halim, que es un egipcio, si no me equivoco, Abdel Halim hizo una traducción del Corán en la Universidad de Oxford que fue reconocida por los propios saudíes. En una invitación que le hicieron,
habló de este tema y en Arabia Saudí le reconocieron que sí, que tenía razón, pero no lo han cambiado después en sus traducciones del Corán, los sauditas. Pero bueno, es lo que hay. Entonces, este hombre que es un experto en la lengua árabe fue el primero, ha habido alguno más, pero de los modernos que dijo y demostró que el texto en árabe solo está hablando de un grupo, no de tres. Por eso los atributos divinos de misericordia, compasión y, como tú veías aquí y la mayoría de musulmanes, el de ira, pues es una mala comprensión del texto, una mala interpretación. Allah nos favorece, Allah permite el proceso en el que nosotros estamos envueltos en nuestro desarrollo, pero no se le pueden atribuir sentimientos de ira a Allah porque no aparece realmente en el texto coránico. Tal vez más adelante, si me envías otro mensaje, me darás algún contexto específico donde te puede sonar extraño que diga que Allah es vengador o Allah castiga con saña a los incrédulos. Pero todo esto son interpretaciones que en cuanto me envíes el mensaje, no sé si quieres, inshallah, hoy yo te voy a explicar el sentido real que tiene. Venga, un abrazo, que me llaman, estoy en el curro. Assalamu alaikum wa rahmatullah.